Mi nombre es Paula Andrea Bermúdez y el día de hoy les voy a hablar sobre la fisiología y los sistemas energéticos en el deporte. En este caso yo escogí el fútbol. Primero que todo les voy a dar una breve introducción de qué es fisiología. La fisiología es una rama que se encarga del estudio de las funciones del organismo, concretamente de las funciones que se desarrollan durante la realización de ejercicio físico, así como las adaptaciones que se van produciendo en el organismo. La fisiología en el fútbol ayuda a que los atletas alcancen el mejor resultado en su rendimiento. El cuerpo sabe cómo entrenar, rendir mejor y recuperarse de una forma más rápida. Los sistemas energéticos en el fútbol, aquí vamos a hablar de unos conceptos como lo es el ATP, que significa adenosina de trisfosfato. Es un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular. Está formado por una base nitrogenada unida al carbono con uno de azúcar de tipo pentosa. Por otro lado, encontramos que son los sistemas energéticos, que son los modos que tiene el organismo para suministrar ATP a los músculos. Como decimos, en todos los esfuerzos físicos es necesario contar con la cantidad suficiente de energía, y esto viene determinado por la producción de ATP. Como lo dije antes, significa adenosina de trisfosfato. Los sistemas energéticos se dividen en dos, en los anaeróbicos y en los aeróbicos. Los anaeróbicos se caracterizan por no necesitar oxígeno para poder funcionar. En cambio, los aeróbicos son los que requieren de oxígeno para poder oxidar los sustratos energéticos. Por otro lado, encontramos que los sistemas anaeróbicos se dividen en dos, en los lácticos y en los alácticos. Los lácticos se da cuando se está bastante segundos a una alta intensidad y se va acumulando el lactato. Mientras que el aláctico es cuando el esfuerzo es muy corto y no da tiempo al cuerpo de fabricar ese ácido láctico. Los sistemas energéticos que maneja el fútbol, en primer punto encontramos el aeróbico, que depende principalmente de la duración de 90 minutos del encuentro. En este sistema se trabaja una intensidad promedio del ejercicio de un 85% de la frecuencia cardíaca máxima. El sistema anaeróbico es cuando domina la distribución de energía durante un juego de fútbol. Además, a la hora de poder liberar esa energía anaeróbica, el jugador utilizará predominantes que son sus depósitos de carbohidrato y fosfocreatina muscular. Por ejemplo, que son los sprints cortos, que son carreras a alta intensidad pero a un menor tiempo. Encontramos los saltos, que por ejemplo son los cabeceos y los despejes. En tercer lugar encontramos los tackles. Los tackles son las barridas o la recuperación del balón. Y por último están los juegos de duelo, que es cuando hay un contraataque que se genera 1 contra 1, 2 contra 1, 3 versus 3 y así sucesivamente. Igual al final del video les dejaré un video explicándoles cada ejemplo que he dado, entonces para que lo miren. En el juego, cada jugador realiza unos 1000 a 1400 actividades principalmente cortas que cambian de 4 a 6 segundos. Las actividades son de 10 a 20 sprints de alta intensidad, aproximadamente cada uno de 70 segundos. Unos tackles, unos 15 tackles, 10 cabezazos, 50 participaciones con el balón y unos 30 pases, así como los cambios de ritmo, las posiciones estáticas, que son de grandes contracciones energéticas, que son las que nos ayudan a mantener el equilibrio y el control del balón contra una presión defensiva. ¿Qué quiere decir? En el momento que un jugador se pone
a la defensa para recuperar un balón y no dejar pasar a los delanteros para que marquen gol. Los tres sistemas actúan de una forma simultánea, solo que siempre uno predomina sobre el otro. Digamos, en un partido de fútbol profesional, el sistema que más predomina es el sistema oxidativo, pero los otros dos sistemas se encargan de constante uso ante las demandas del mismo deporte. Por otro lado, encontramos que cada posición maneja un sistema energético, o combinadas. Por ejemplo, los defensas predominan es el aeróbico, ya que trabajan a una baja y media intensidad. Por ejemplo, cuando esperan para recuperar el balón del equipo rival o cuando salen a despejar los balones. En este caso se manejan los tackles, que son las barridas. Por otro lado, encontramos los delanteros. Ellos utilizan un sistema anaeróbico, ya que en un contraataque deben hacer movimientos muy explosivos, una velocidad máxima. Además deben llevarse a los jugadores en velocidad a los defensas para poder anotar un gol. Por otro lado, encontramos a los arqueros. Los arqueros predominan también el aeróbico, tanto como el anaeróbico. Manejan el aeróbico, ya que mientras el juego está en campo contrario o después de la mitad de la cancha, ellos están ahí preparados para recibir un balón, un tiro. Y por ejemplo, en el anaeróbico utilizan, ya que deben salir a máxima velocidad para poder cortar o achicar un balón. Por otro lado, los volantes derecho y izquierdo, manejan un sistema anaeróbico, ya que deben estar generando juego por las bandas rápido. Y por ejemplo, los centrales les mandan un balón filtrado, ellos deben correr a máxima velocidad para llegar, centrar y que los centrales lleguen a cabecear. Por otro lado, los centrales o el jugador 10 también manejan los dos sistemas, el aeróbico y el anaeróbico, ya que van a estar trabajando una baja, media y alta intensidad. Por ejemplo, cuando hacen paredes, jugadas rápidas, contraataques, o cuando simplemente deben recuperar el balón desde atrás, ya que una jugada no sale como debe. Y listo. Muchísimas gracias. A continuación les voy a dejar un pequeño video donde se les explica cada movimiento que hacen los jugadores, las jugadas preparadas que se utilizan durante los sistemas anaeróbicos, que por ejemplo son los contraataques, las paredes, el juego rápido, las jugadas a una y dos intenciones o a una sola intención para poder generar un juego más rápido. Y les voy a explicar, en el video les voy a explicar que los sprints cortos que se manejan durante el partido, los tackles, los juegos de duelo y eso. Se me olvidaba decir que en los juegos de duelo el jugador debe manejar el sistema anaeróbico, ya que debe, como lo dije antes, debe llevarse al jugador en velocidad para rematar, regatear, hacer el pase para poder tener una opción de gol. ¿Listo? Entonces, a continuación les dejo este pequeño video donde veremos cada sistema en una jugada real de juego. Bueno, se me olvidó mencionar, en el sistema oxidativo requiere de oxígeno, forma más lenta de la obtención de energía, del ATP, puede generar energía durante horas utilizando grasas. El sistema predominante del suministro de energía durante los 90 minutos, utilizado durante la recuperación, andar o trote. El sistema glucolítico requiere de glucógeno muscular y hepático hasta que se acaben. Forma más rápido la obtención de energía, pueden generar energía durante minutos. Es el sistema relevante junto a los fosfágenos.
utilizado durante los sprints, las entradas, luchas, saltos, entre otros. Está el sistema de fosfágenos, que es, que es el que requiere fosfocreatina muscular. La forma más rápida de la obtención de energía, puede generar energía durante segundos. Sistema relevante en las acciones del fútbol y es utilizado durante los sprints, las entradas, las luchas, los saltos y los golpes. En las acciones de juego de distancia, los jugadores recorren de 10 a 12 kilómetros por el campo, hacen varios recorridos. El portero solo recorre 4 kilómetros, reducción entre un 5 a 10% de la distancia total de la segunda mitad. Y los sprints, un 96% más cortos, que son 30 metros, y el 49%, que son 10 metros. En los roles y en las posiciones, cada jugador realiza entre 1000 a 1400 acciones durante el partido. Los laterales aceleran el doble que los defensas centrales, como lo mencioné antes. Y los atacantes tienen una actividad en carrera más alta que los defensores, de 1 a 7 veces mucho más. Y la intensidad que se trabaja, un jugador élite posee entre 60 y 70 kilogramos. La intensidad promedio durante un partido es del 85%, pues como ya se mencionó antes. El consumo promedio durante el partido del 75%, es el 75%. Y a la hora de liberar energía en las acciones explosivas, el jugador utiliza la vía glucolítica y la de fosfágeno. Bueno, mi nombre es Paula Andrea Bermúdez y el día de hoy les voy a hablar sobre la fisiología y los sistemas energéticos en el deporte. En este caso yo escogí el fútbol. Primero que todo les voy a dar una breve introducción de qué es fisiología. La fisiología es una rama que se encarga del estudio de las funciones del organismo, concretamente de las funciones que se desarrollan durante la realización de ejercicio físico, así como las adaptaciones que se van produciendo en el organismo. La fisiología en el fútbol ayuda a que los atletas alcancen el mejor resultado en su rendimiento. El cuerpo sabe cómo entrenar, rendir mejor y recuperarse de una forma más rápida. Los sistemas energéticos en el fútbol, bueno, aquí vamos a hablar de unos conceptos como lo es el ATP, que significa adenosina de trisfosfato. Es un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular. Está formado por una base nitrogenada unida al carbono con uno de azúcar de tipo pentosa. Por otro lado, encontramos que son los sistemas energéticos, que son los modos que tiene el organismo para suministrar ATP a los músculos. Como decimos, en todos los esfuerzos físicos es necesario contar con la cantidad suficiente de energía, y esto viene determinado por la producción de ATP, como lo dije antes, significa adenosina de trisfosfato. Los sistemas energéticos se dividen en dos, en los anaeróbicos y en los aeróbicos. Los anaeróbicos se caracterizan por no necesitar oxígeno para poder funcionar. En cambio, los aeróbicos son los que requieren de oxígeno para poder oxidar los sustratos energéticos. Por otro lado, encontramos que los sistemas anaeróbicos se dividen en dos, en los lácticos y en los alácticos. Los lácticos se da cuando se está bastante segundos a una alta intensidad y se va acumulando el lactato. Mientras que el aláctico es cuando el esfuerzo es muy corto y no da tiempo al cuerpo de fabricar ese ácido láctico. Los sistemas energéticos que maneja el fútbol, en primer punto encontramos el aeróbico, que depende principalmente de la duración de 90 minutos del encuentro. En este sistema se trabaja una intensidad promedio del ejercicio de un 85%,
de la frecuencia cardíaca máxima. El sistema anaeróbico es cuando domina la distribución de energía durante un juego de fútbol. Además, a la hora de poder liberar esa energía anaeróbica, el jugador utilizará predominantes, que son sus depósitos de carbohidrato y fosfocreatina muscular. Por ejemplo, que son los sprints cortos, que son carreras a alta intensidad, pero a un menor tiempo. Encontramos los saltos, que por ejemplo son los cabeceos y los despejes. En tercer lugar encontramos los tackles. Los tackles son las barridas o la recuperación del balón. Y por último están los juegos de duelo, que es cuando hay un contraataque que se genera 1 contra 1, 2 contra 1, 3 versus 3 y así sucesivamente. Igual al final del video les dejaré un video explicándoles cada ejemplo que he dado, entonces para que lo miren. En el juego, cada jugador realiza unos 1000 a 1400 actividades principalmente cortas que cambian de 4 a 6 segundos. Las actividades son de 10 a 20 sprints de alta intensidad, aproximadamente cada uno de 70 segundos. Unos tackles, unos 15 tackles, 10 cabezazos, 50 participaciones con el balón y unos 30 pases, así como los cambios de ritmo, las posiciones estáticas, que son de grandes contracciones energéticas, que son las que nos ayudan a mantener el equilibrio y el control del balón contra una presión defensiva. ¿Qué quiere decir? En el momento que un jugador se pone a la defensa para recuperar un balón y no dejar pasar a los delanteros para que marquen gol. Los tres sistemas actúan de una forma simultánea, solo que siempre uno predomina sobre el otro. Digamos, en un partido de fútbol profesional, el sistema que más predomina es el sistema oxidativo, pero los otros dos sistemas se encargan de constante uso ante las demandas del mismo deporte. Por otro lado, encontramos que cada posición maneja un sistema energético, o combinadas. Por ejemplo, los defensas predominan es el aeróbico, ya que trabajan a una baja y media intensidad. Por ejemplo, cuando esperan para recuperar el balón del equipo rival o cuando salen a despejar los balones. En este caso se manejan los tackles, que son las barridas. Por otro lado, encontramos los delanteros. Ellos utilizan un sistema anaeróbico, ya que en un contraataque deben hacer movimientos muy explosivos, una velocidad máxima. Además, deben llevarse a los jugadores en velocidad a los defensas para poder anotar un gol. Por otro lado, encontramos a los arqueros. Los arqueros predominan también el aeróbico, tanto como el anaeróbico. Manejan el aeróbico, ya que mientras el juego está en campo contrario o después de la mitad de la cancha, ellos están ahí preparados para recibir un balón, un tiro. Y por ejemplo, en el anaeróbico utilizan, ya que deben salir a máxima velocidad para poder cortar o achicar un balón. Por otro lado, los volantes derecho y izquierdo, manejan un sistema anaeróbico, ya que deben estar generando juego por las bandas rápido. Y por ejemplo, los centrales les mandan un balón filtrado, ellos deben correr a máxima velocidad para llegar, centrar y que los centrales lleguen a cabecear. Por otro lado, los centrales o el jugador 10 también manejan los dos sistemas, el aeróbico y el anaeróbico, ya que van a estar trabajando una baja, media y alta intensidad. Por ejemplo, cuando hacen paredes, jugadas rápidas, contraataques, o cuando simplemente deben recuperar el balón desde atrás, ya que una jugada no sale como debe. Y listo. Muchísimas gracias. A continuación les voy a dejar un pequeño video
donde se les explica cada movimiento que hacen los jugadores, las jugadas preparadas que se utilizan durante los sistemas anaeróbicos, que por ejemplo son los contraataques, las paredes, el juego rápido, las jugadas a una y dos intenciones o a una sola intención para poder generar un juego más rápido. Y les voy a explicar, en el video les voy a explicar que los sprints cortos que se manejan durante el partido, los tackles, los juegos de duelo y eso. Se me olvidaba decir que en los juegos de duelo el jugador debe manejar el sistema anaeróbico, ya que debe, como lo dije antes, debe llevarse al jugador en velocidad para rematar, regatear, hacer el pase para poder tener una opción de gol. ¿Listo? Entonces a continuación les dejo este pequeño video donde veremos cada sistema en una jugada real de juego.